La conquista. La cultura mexicana, que también conocemos como azteca, es la que tenemos con mayor conocimiento, pues desde el momento de la conquista prácticamente dominaba Mesoamérica, asentada en el valle de Nahua en México, Tenochtitlan, irradió su cultura, ejerció su poder y obligó a otros pueblos incluso a pagar tributo. Así, mediante su bien organizado en el ejército, mantuvo la hegemonía, compartió religión y conocimiento, pero también absorbió de los pueblos circundantes. Mientras tanto, los europeos, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, 1456, se vinieron con la necesidad de buscar una ruta que llevara hasta las tierras de Catay y Cipongo, ubicadas en el extremo del oriente de Asia. En 1992, el marino Genoves Cristóbal Colón recibió la aprobación de los reyes católicos Fernando de Aragón y Isabel de Castilla para iniciar un viaje por el occidente basado en la idea de la redondez de la tierra. Zarpó de puerto en Palos 3 de agosto y después de un viaje lleno de vicisitudes, el 2 de octubre habitó una isla a la que bautizó con el nombre de San Salvador, Guamuchi. Colón realizó 3 viajes más, durante los cuales descubrió la mayoría de las islas Caribe y exploró las costas de Centroamérica, la desembocadura del río Orinoco de Venezuela. En 1503, los reyes de España crearon la Casa de Contratación de Sevilla. Cuba fue el punto de partida de las 3 expediciones organizadas por su gobernador Diego Velázquez hacia el nuevo continente. La primera en 1917, comandada por el conquistador Francisco Hernández de Córdoba, quien llegó a Campeche. La segunda en 1918, dirigida por Juan de Grijalva, quien exploró Cozumel, Ríos, Usumacinta y Grijalva, San Juan de la tercera expedición en 1519, comandada por Hernán Cortés, exploró Cozumel, Tabasco y fundó la Villa Rica de la Veracruz. En Europa tenía referencia a las tierras de América, lo cual se debió al mismo Cristóbal Colón y Vicente Llanes Tizón. Por otro lado, los pobladores de las tierras recién conquistadas también sabían de Castigán. Españoles provenientes de gracias a la llegada de los hombres de Pedro de Valdivia, cuya expedición sucumbió de la costa oriental de Yucatán en 1511. La primera expedición hacia las costas de México, que fue capitaneada por Francisco Hernández de Córdoba, llegó a Islas Mujeres, sitio que les sorprendió por la belleza natural y riqueza de los activos de los pobladores. Pero al llegar a tierras continentales, su sorpresa fue mayor por las construcciones, pirámides y los grandes templos. Campeche entablaron un combate, pero al ser derrotados regresaron a Cuba. Tras fracaso, sirvió para preparar una expedición mejor, la de Juan Grijalva, quien tocó Cozumel, bordeó la costa del Golfo de México, logrando un mayor avance y resultó victorioso en Champotón. Ahí descubrió la bahía de términos, el río Grijalva, Coatzacoalcos, la desembocadura del río Papaloapan y el río que llamábamos Bandera. La expedición luego siguió a San Juan de Ulúa, a la desembocadura de los ríos Tuxpan y Panuco. Retrocedió hasta el río Tonalá y sin hacer siquiera el intento por penetrar al territorio patrio, regresó a Cuba. En vista de que Grijalva no regresaba, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, decidió organizar otra expedición de mayor envergadura, pero esta al mando de Hernán Cortés. La tercera de las expediciones llegó perfectamente preparada para alcanzar a la conquista con materiales de guerra, soldados, marinos y animales, como caballos y perros, que facilitaron su empresa. Además recibieron el preciado regalo de la doncella indígena llamada Maninche, o Marina, que sirvió a Cortés de intérprete, así como la creencia de los hombres blancos y barbudos eran los teúles o dioses enviados por Quetzalcóatl, lo que fue de gran ayuda para los españoles. Entre los puntos importantes que tocó la expedición de Cortés están Cozumel,
la desembocadura del río Grijalva, Coatzacoalcos, la isla de Sacrificios y San Juan de Ulúa, la Villarrica de la Veracruz, donde legitimó su prisión instituyendo un ayuntamiento y desconociendo toda autoridad de Diego Velázquez. Zempoala, Jalapa, Tlaxcala, donde Cortés encontró enemigos acérrimos de los mexicas, que en un principio presentaron una fuerte resistencia para los españoles, pero que, al ser derrotados, aceptaron la paz y pactaron una alianza. Cholula, el más grande santuario religioso de los dioses Quetzalcóatl, y Tezcatlipoca, lugar en cuya plaza principal se organizó un cruel matanza de señores y sacerdotes indígenas, con lo que se opusieron los españoles, quienes, teniendo el pasado libre hacia el Valle de México, a través de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, corredor conocido actualmente como Paso de Cortés, se detuvieron en Tlamanalco e Ixtalpa. Al llegar a México, Tenochtitlan, los españoles quedaron gratamente sorprendidos ante la belleza de la meseta de Anáhuac, que les evocó las ciudades estancadas de los nobles de la caballería. La consideraron una zona lustrosa única en su género. El mismo Hernán Cortés escribe al emperador Carlos I la grandeza y extrañez y maravillosidad particular de aquella ciudad, que no era para creerse, porque aún los que la estaban viendo con sus propios ojos no podían creer lo que ahí miraban. Cortés, que fue recibido por Moctezuma, estuvo rodeado de comodidades, mientras los hombres españoles exploraban las diversidades regiones del imperio, de tal manera que los europeos en 1520 tenían ya pleno conocimiento de la economía, las costumbres, la organización política y militar de los mexicas. Además, mantenían a Moctezuma como prisionero en la capital. Durante la ausencia de Cortés, que salió a combatir a Porfirio de Navarrete, Pedro de Alvarado llevó a cabo una cruel matanza de los señores mexicas reunidos en una celebración que se llevó a cabo en el Templo Mayor de la Ciudad de México, lo que dio origen al levantamiento del pueblo, reacción que tomó por sorpresa a los españoles y los obligó a salir huyendo de Tacuba la noche triste. A partir de ese momento, Cortés empezó a idear un plan de combate para tomar México Tenochtitlan, pues que su intento de hacerla de manera política le había fallado. En octubre, Cortés reagrupó a sus hombres, mandó reconstruir embarcaciones de las que había desmanos de Veracruz, agrupó un número de ejército gracias a los aliados indígenas. Tras la partida y fácil incursión de España, así como gracias a los nuevos apoyos técnicos y humanos, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, con lo cual se iniciaron 3 siglos de dominación española, época que llamó a la colonia. La conquista se realizó militarmente a través de la evangelización, que transmitió junto con la religión y nuevos valores.